Staufen, Alemania, 1541. La posada Löwen está envuelta en la quietud de las 3 de la madrugada, un silencio espeso que solo se rompe por el crujido de la madera vieja. De repente un sonido que hiela la sangre atraviesa las paredes. No es un grito limpio, es un aullido ahogado, gutural, seguido de inmediato por el estallido de madera rompiéndose. Suena como si un mueble pesado, quizás un armario, hubiera sido lanzado contra la puerta. Luego un grito humano, agudo esta vez, que se corta abruptamente, como si alguien hubiera sido silenciado a mitad de la exclamación. Los demás huéspedes se despiertan, pero nadie se atreve a salir. El terror es algo físico que se filtra por debajo de las puertas. Pasan horas en esa quietud forzada, con el corazón en la garganta, hasta que los primeros rayos del sol grisáceo dan el valor a los sirvientes. Se acercan a la habitación del fondo, la del erudito visitante, el doctor Johann Georg Faust. La puerta está astillada, la cerradura reventada hacia afuera. Cuando finalmente la abren, el olor los golpea primero. No es solo el olor de la muerte, es algo más antiguo, más químico. Es el hedor inconfundible del azufre, como 1000 cerillas encendidas en un espacio cerrado. El olor es tan fuerte que hace llorar los ojos y provoca arcadas. La habitación es un caos absoluto. Parece que un toro salvaje hubiera sido soltado allí dentro. La cama de roble está partida por la mitad, las sillas hechas astillas, las ventanas de vidrio grueso reventadas. Hay manchas de hollín en las vigas del techo, como si pequeñas explosiones hubieran ocurrido cerca del techo. Es una destrucción que desafía la lógica. No es obra de un ladrón, ni de una simple pelea. Es una violencia sobrenatural, contenida y desatada en un espacio de 4 por 4 metros. El aire sigue vibrando con una energía maligna, una sensación de que algo terrible acaba de irse. Y entonces lo ven. En el suelo, entre las sábanas empapadas de una sustancia oscura y los restos de sus instrumentos alquímicos, yace Fausto. Pero no es el hombre que conocían. Su cuerpo está contorsionado. El cuello está girado en un ángulo imposible, la barbilla tocando la espalda. Sus ojos, aún abiertos, están desorbitados, fijos en el techo con una expresión de terror absoluto. Un terror que se quedó grabado en sus facciones incluso después de que la vida lo abandonara. La piel tiene marcas de quemaduras y arañazos profundos. Pero no hay rastro de arma ni de otra persona en la habitación. La historia oficial, la que los magistrados de Staufen intentarían difundir, hablaría de un accidente. Dirían que el doctor Fausto era un charlatán, un alquimista descuidado que murió por una explosión de sus propios químicos volátiles. Era una explicación limpia, lógica, que permitía a la gente volver a dormir por la noche. Pero los testigos, los sirvientes que limpiaron los restos, los huéspedes que oyeron los sonidos, sabían que eso era mentira. Lo que vieron no fue un accidente, fue un cobro, fue una ejecución brutal y metódica realizada por algo que no era de este mundo. Esto nos lleva al verdadero misterio, al corazón oscuro de la leyenda. ¿Cómo es posible que un hombre, un erudito reconocido, un médico y astrólogo del Renacimiento, termine su vida de una forma tan espantosa y, según los testigos, tan demoníaca? ¿Qué hizo Johann Faust para merecer un final que parece sacado de las páginas más oscuras de un texto prohibido? La gente de la posada susurraba una palabra que Fausto mismo había cultivado durante su vida: Mefistófeles. Hablaban de un pacto, de un trato hecho en la desesperación y firmado con sangre. La vida de Fausto se había convertido en un espectáculo de poder imposible. Se decía que podía conjurar espíritus, predecir el futuro, incluso traer visiones de figuras muertas hacía mucho tiempo, como Helena de Troya. Pero ese poder tenía un precio. La leyenda dice que fueron 24 años de conocimiento ilimitado, de placeres terrenales y de dominio sobre las leyes naturales. 24 años a cambio de una sola cosa: su alma inmortal. Y esa noche, en la posada Löwen, el plazo de esos 24 años había llegado a su fin. Lo que exploraremos hoy no es la obra de teatro de Goethe ni la tragedia de Marlowe. Vamos a sumergirnos en la historia real, en los fragmentos de documentos, en los testimonios y en los registros de las ciudades que expulsaron a Johann Georg Faust. Vamos a rastrear la vida de este hombre brillante y arrogante que vivió en el filo de la navaja entre el genio y la blasfemia. Queremos entender qué lo llevó a buscar el conocimiento prohibido, ese que la Iglesia y la ciencia de su época se negaban a ofrecerle. Esta es la crónica de una insatisfacción tan profunda que llevó a un hombre a rechazar a Dios y a buscar respuestas en el abismo. Seguiremos sus pasos desde las universidades de Heidelberg y Erfurt, donde su brillantez deslumbraba, hasta los bosques oscuros donde, se dice, realizó la conjuración que cambiaría su destino. Analizaremos la naturaleza de ese supuesto pacto, el poder que demostró tener y el terror silencioso que, según testigos, empezó a consumirlo a medida que su tiempo se agotaba.
y finalmente volveremos a esa habitación en Staufen. Intentaremos reconstruir con los escasos informes y el folclore que sobrevivió qué sucedió exactamente en esas horas de oscuridad. ¿Fue realmente visitado por el diablo en persona para cobrar la deuda? ¿O fue víctima de sus propios delirios, un charlatán que fue asesinado por rivales o que murió en un experimento fallido? La línea entre el hombre y el mito es borrosa, pero la sangre y el azufre en esa posada fueron muy reales. Para entender la tragedia en Staufen, tenemos que retroceder. Tenemos que ir al principio, a la raíz de la ambición que pudrió al hombre. Johann Georg Faust nació en una era de cambio sísmico. El Renacimiento estaba en pleno apogeo, rompiendo las viejas cadenas del dogma medieval. La imprenta estaba difundiendo ideas a una velocidad aterradora para la Iglesia. Era un tiempo donde todo parecía posible. Y para un joven brillante como Fausto, todo era apenas el punto de partida. Creció en Knittlingen, un pueblo pequeño, pero su mente era un universo. Desde niño mostró una inteligencia que incomodaba. Mientras otros niños jugaban, Fausto devoraba textos. Aprendió latín y griego antes de la adolescencia. Sus padres adoptivos, o quizás sus tíos, los registros son confusos, vieron esta brillantez y con la ayuda de un mecenas lo enviaron a la universidad. Querían que fuera un teólogo, un hombre de Dios, pero descubrieron demasiado tarde que Fausto no quería servir a Dios, quería entenderlo, y si no le gustaban las respuestas, estaba dispuesto a interrogarlo. Llegó a la Universidad de Heidelberg alrededor de 1500. Era el centro del humanismo alemán. Aquí, Fausto no solo brilló, eclipsó a sus compañeros. Dominaba la retórica, la filosofía, la medicina, pero había un problema. Cuanto más aprendía, más vacío se sentía. Veía a sus profesores debatir sobre la naturaleza de los ángeles o la ética de Aristóteles y lo consideraba un juego de niños. Era un conocimiento estéril, enjaulado por la moralidad y la tradición. Él no quería saber lo que se permitía saber, quería saber lo que estaba prohibido. Esta insatisfacción se convirtió en amargura. Se graduó, obtuvo su maestría y quizás incluso un doctorado. Los títulos se acumulaban, pero su desprecio por la academia crecía con ellos. Sentía que estaba rodeado de hipócritas y tontos. Los teólogos, para él, eran hombres que temían las preguntas reales. Los científicos o filósofos naturales se limitaban a observar un mundo que él deseaba controlar. Esta arrogancia, esta ibris, se convirtió en su característica definitoria. Era más listo que todos en la sala y se aseguró de que todos lo supieran. Empezó a vagar. Se convirtió en un erudito errante, moviéndose de ciudad en ciudad, ofreciendo sus servicios como astrólogo, médico y cada vez más como algo más oscuro. La gente común lo veía como un mago, un hombre que podía curar la enfermedad de una vaca o predecir una helada. Pero las autoridades empezaban a verlo de otra manera. En 1507, el abad Johannes Trithemius, un respetado ocultista, escribió una carta advirtiendo sobre un tal Georgius Sabellicus Faustus Jr. Lo llamó un vagabundo, un charlatán y un sodomita, un hombre que se jactaba de poder recrear todos los milagros de Cristo. Esta carta es crucial. Nos muestra que ya en sus primeros años de carrera, Fausto no solo estaba practicando artes dudosas, sino que se estaba vendiendo a sí mismo como un maestro de ellas. La acusación de sodomía, un término genérico para cualquier perversión sexual o herejía, era una forma común de desacreditar a alguien, pero también sugiere que Fausto vivía abiertamente fuera de las normas morales de la época. No le importaba la reputación, solo la notoriedad. Estaba construyendo activamente el mito de sí mismo, el del hombre que se atrevía a caminar por donde los ángeles temían pisar. Dejó Heidelberg y se dirigió a Erfurt, otra gran universidad. Aquí, su reputación lo precedía. Algunos estudiantes lo idolatraban, atraídos por su carisma rebelde y su conocimiento enciclopédico. Se dice que daba conferencias privadas, no sobre teología, sino sobre Homero, leído a través de un lente esotérico. Pero los profesores lo despreciaban. Veían la podredumbre en su núcleo, una mente brillante que había elegido la oscuridad sobre la luz, el orgullo sobre la piedad. Fue aquí donde los rumores sobre sus prácticas se intensificaron. Ya no se trataba solo de astrología. Fausto comenzó a coleccionar textos raros, grimorios. Buscaba libros que enseñaran la goesia, el arte de la magia ceremonial, la invocación y el control de entidades espirituales. No lo hacía por fe ni por adoración satánica. Lo hacía por poder. Para él, los demonios no eran el mal encarnado. Eran herramientas. Eran fuentes de conocimiento y poder que la Iglesia, por miedo, había cerrado al público. Fausto quería la llave de esa biblioteca prohibida. Su estudio, según los relatos de quienes lo conocieron, empezó a cambiar. El olor a polvo de libros viejos se mezcló con algo más.
Un olor a hierbas quemadas, a minerales extraños y a veces a azufre. Pasaba noches enteras despierto, no estudiando a Platón, sino trazando círculos de invocación, aprendiendo los nombres secretos de los espíritus y los sellos planetarios necesarios para obligarlos a aparecer. Estaba pasando de ser un erudito a ser un practicante. Estaba llamando a la puerta del abismo, esperando ansiosamente a ver quién respondía. La expulsión se convirtió en un patrón en su vida. Erfurt no lo toleró por mucho tiempo. Fue invitado a irse. Lo mismo ocurrió en Nuremberg en 1532, donde una orden de la ciudad le negó la entrada, llamándolo el gran sodomita y nigromante. En lugar de ocultar sus prácticas, Fausto parecía deleitarse con el miedo que provocaba. Se jactaba de sus habilidades. En tabernas, con estudiantes, afirmaba tener un familiar, un espíritu sirviente que le traía vinos raros de bodegas lejanas y respondía a sus preguntas más profundas. Esta dualidad es la clave de Fausto. Por un lado, era un hombre del Renacimiento, un producto del humanismo que buscaba elevar la mente humana. Por otro lado, era una figura profundamente medieval, atrapada en la superstición y la creencia de que el poder real solo podía obtenerse a través de tratos sobrenaturales. Era un hombre atrapado entre dos mundos, y esa fricción interna lo estaba quemando. Sentía que el conocimiento humano, la ciencia, la medicina, todo era una prisión, y estaba buscando desesperadamente la llave para salir. Su arrogancia no conocía límites. Hay un relato probablemente apócrifo pero revelador de su tiempo en Venecia. Se dice que se ofreció a volar sobre la ciudad para impresionar a los nobles. El intento, por supuesto, falló miserablemente y terminó en un montón de estiércol. Fue humillado. Estas humillaciones, estos fracasos, solo alimentaban su rabia. Si el mundo natural no se plegaba a su voluntad a través de la ciencia, lo obligaría a hacerlo a través de medios más oscuros. Esta es la mentalidad de un hombre al borde del precipicio, un genio que ha dominado todas las disciplinas conocidas y las ha encontrado deficientes. Siente un vacío existencial que ninguna cantidad de elogios académicos o debates filosóficos puede llenar. La teología le parece un conjunto de reglas hipócritas diseñadas para mantener a las masas asustadas. La ciencia de su época es demasiado lenta, demasiado limitada por la observación física. Fausto no quiere observar el universo, quiere controlarlo. Quiere el poder de un dios, o al menos el poder de un ángel caído. El contexto social de la Alemania del siglo XVI era un barril de pólvora. La reforma de Martín Lutero estaba destrozando el monopolio de la Iglesia Católica. La gente estaba cuestionando la autoridad de una manera que no se había visto en 1000 años. Pero esto también creó un vacío. En un mundo donde Dios y el diablo estaban en guerra abierta por las almas de los hombres, la gente estaba más disputa que nunca a creer en milagros y en demonios. Fausto entendió esto perfectamente y usó este miedo y esta fascinación a su favor. Se presentaba a sí mismo no solo como un erudito, sino como un philosophus philosophorum, el filósofo de los filósofos. Era un título que él mismo se inventó. Esta autoglorificación era una máscara para su creciente desesperación. Estaba envejeciendo. La brillantez de su juventud se estaba convirtiendo en la excentricidad de la mediana edad. El miedo a la irrelevancia, el terror a morir como un hombre común, se convirtió en su principal motivador. Preferiría ser condenado eternamente que ser olvidado. Es en este estado mental, arrogante, desesperado, amargado y hambriento de poder, que Fausto comienza a experimentar con los rituales más peligrosos. Ya no se trata de impresionar a estudiantes o ganar dinero en pueblos pequeños. Ahora es una búsqueda personal. Busca grimorios antiguos, textos que han sido prohibidos por la Iglesia durante siglos, textos que describen no solo cómo contactar demonios, sino cómo hacer un contrato vinculante con ellos. Busca el poder de obligar al infierno a servirle. La ironía es que Fausto probablemente no creía en el infierno de la manera en que lo hacían los sacerdotes. Lo veía como otra fuerza de la naturaleza, otro conjunto de reglas que un hombre lo suficientemente inteligente podía aprender a explotar. Para él, el diablo no era el mal supremo, sino el guardián del conocimiento prohibido, un conocimiento que la Iglesia temía porque haría a los hombres iguales a los ángeles. Fausto estaba listo para pagar cualquier precio por ese conocimiento, sin entender del todo que el precio estaba diseñado para destruirlo. La primera fase de su vida termina aquí. El erudito insatisfecho está a punto de convertirse en algo más. Ha agotado todas las vías legítimas del conocimiento. Ha sido rechazado por la academia, expulsado por las ciudades y denunciado por la Iglesia. Está solo, con su orgullo y su creciente biblioteca de libros prohibidos. El escenario está listo. La pregunta que flota en el aire viciado de su estudio es simple pero aterradora. Si el conocimiento humano es una prisión,
¿Qué llave existe más allá de ella? Y Fausto cree haber encontrado la respuesta. El punto de inflexión llegó en una noche sin luna, en las profundidades de un bosque cerca de Wittenberg, o quizás fue en la claustrofobia de su estudio alquímico, con las puertas y ventanas selladas con cera para que ningún sonido entrara o saliera. La ubicación exacta no importa. Lo que importa es el acto. Fausto, después de meses de preparación, de ayuno y de purificación ritual, finalmente trazó el círculo. No era un simple círculo de tiza, era una compleja matriz de símbolos arcanos, nombres hebreos de Dios mezclados con sellos demoníacos. Estaba creando una jaula y una invitación al mismo tiempo. El aire en la habitación se volvió pesado, espeso como el terciopelo. La llama de la única vela comenzó a chisporrotear, arrojando sombras que bailaban como criaturas vivas en las paredes. Fausto comenzó la invocación. Las palabras, recitadas en un latín gutural que había memorizado de un grimorio polvoriento, no eran una súplica, eran una orden. Estaba usando los nombres sagrados de Dios como armas para obligar a una entidad del abismo a responder. Llamó a los espías en los 4 puntos cardinales y luego llamó a uno en particular. Un príncipe del infierno, un sirviente de Lucifer, Mefistófeles. Al principio no pasó nada, solo el sonido de su propia voz resonando en el silencio opresivo. La duda por un segundo debe haber cruzado su mente. ¿Era todo esto un engaño? ¿Había desperdiciado su vida persiguiendo fantasmas? Y entonces el frío descendió. No fue un frío gradual, fue instantáneo, como si la puerta a un invierno eterno se hubiera abierto en la habitación. Un frío que penetraba hasta los huesos, haciendo que sus dientes castañetearan incontrolablemente. La llama de la vela se volvió azul y luego se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Fue entonces cuando la sombra en la esquina de la habitación, la que había estado allí todo el tiempo pero que él no había notado, se movió. No se formó. Simplemente se separó de las otras sombras. No apareció con azufre y fuego, no al principio. Apareció como una distorsión en el aire, una silueta de un hombre, elegante, tranquilo y antiguo. Cuando habló, su voz no era un rugido, sino un susurro razonable, casi compasivo que parecía venir de dentro de la propia cabeza de Fausto. «¿Por qué me has llamado, doctor?», preguntó Mefistófeles. El terror que Fausto sintió fue abrumador, pero su arrogancia era más fuerte. Se mantuvo dentro del círculo protector, tartamudeando al principio, pero luego, con una confianza creciente, expuso sus demandas. No quería riquezas. Eso era demasiado simple. No quería poder político. Eso era demasiado aburrido. Quería conocimiento. Quería las respuestas a los secretos del universo. Quería saber por qué las estrellas se movían, qué había más allá de la muerte, y por qué Dios había creado a la humanidad tan imperfecta. Quería el poder de trascender sus limitaciones humanas. Mefistófeles, la sombra elocuente, simplemente escuchó. No era un diablo con cuernos y tridente. Era un lógico, un filósofo de la desesperación. Explicó con una calma aterradora que tales regalos no eran gratuitos. Había un precio. El infierno no comerciaba con oro, comerciaba con la única moneda que tenía valor eterno: el alma. El demonio le ofreció a Fausto un trato que satisfaría todos sus deseos terrenales. Le ofreció 24 años. 24 años de poder ilimitado. Durante ese tiempo, Mefistófeles sería su esclavo personal. Le traería conocimiento, le daría poder sobre la materia, le permitiría viajar a los confines de la tierra en un instante. Podría tener a cualquier mujer, incluida, según la leyenda, la mismísima Helena de Troya, conjurada desde el Hades para ser su amante. 24 años para ser el hombre más poderoso de la tierra, para vivir como un dios mortal. Y al final de ese plazo, cuando la última arena cayera en el reloj, el alma de Fausto pertenecería al infierno. Para siempre. Para un hombre como Fausto, que vivía enteramente en el presente y despreciaba el futuro, 24 años parecían una eternidad. El infierno era un concepto teológico abstracto. El poder era real, tangible e inmediato. Aceptó. Mefistófeles entonces produjo el contrato. No era un pergamino de aspecto siniestro, parecía un simple documento legal. Pero la tinta era específica. El demonio le pidió a Fausto que firmara con su propia sangre. «La sangre es un fluido muy especial», susurró el demonio. Fausto tomó una pequeña aguja de plata, se pinchó el antebrazo y firmó su nombre. En el momento en que la gota de sangre tocó el pergamino, dicen que siseó. El cambio fue inmediato. En el momento en que el pacto fue sellado, el frío se retiró y Mefistófeles se convirtió en su compañero constante. A veces era visible solo para Fausto, una sombra susurrante a su lado. Otras veces tomaba la forma de un sirviente o un perro negro que lo seguía a todas partes. Y con este nuevo poder, la arrogancia de Fausto se transformó en algo monstruoso.
Comenzó a recorrer Alemania, no como un erudito errante, sino como un dios ambulante. Sus milagros se volvieron legendarios. Se cuenta que en una cena con nobles en Erfurt hizo aparecer uvas frescas en pleno invierno, traídas, según él, de una tierra lejana donde era verano. Humillaba a los teólogos en debates públicos, no usando la lógica, sino conjurando las respuestas. Cuando un teólogo escéptico le preguntó sobre los misterios de la creación, Fausto, con un movimiento de su mano, hizo que las estrellas y los planetas aparecieran girando en el techo de la sala, un planetario vivo que dejó a todos sin aliento y aterrorizados. Su crueldad también creció. Disfrutaba de la humillación de los demás. En una taberna, cuando unos campesinos se burlaron de él, hizo que les crecieran cuernos de ciervo en la cabeza. En otra ocasión, hizo que un caballero que lo ofendió viera cómo su caballo, un corcel de guerra premiado, se convertía en un montón de paja y estiércol. Usaba su poder para actos mezquinos, para satisfacer caprichos momentáneos, una señal de que el poder no le había dado sabiduría, solo había magnificado su desdén por la humanidad. El episodio más famoso de este periodo es el de Helena de Troya. Sus estudiantes borrachos le pidieron que les mostrara a la mujer más bella que jamás haya existido. Fausto, deleitándose con su poder, accedió. Realizó un ritual y, según los relatos, una visión de Helena apareció ante ellos. Pero esto no fue suficiente para Fausto. Más tarde exigió a Mefistófeles que le trajera el espíritu de Helena, no como una visión, sino como una amante. El demonio lo hizo. Fausto tuvo una relación con un espectro, un eco del pasado en la máxima perversión del amor y la vida. Pero debajo de la fachada de poder y placer, una semilla de terror silencioso comenzaba a crecer. Los 24 años que al principio parecían infinitos comenzaron a pasar. Cada año que pasaba, cada milagro que realizaba, era un recordatorio de que el reloj estaba avanzando. Mefistófeles, el sirviente obediente, también era su carcelero. Cada respuesta que el demonio le daba a Fausto sobre el universo venía con un recordatorio implícito de la deuda. El conocimiento que adquirió no le trajo paz, solo una comprensión más profunda de la eternidad que había perdido. Comenzó a tener pesadillas. Soñaba con el fuego, con el frío, con una oscuridad que lo consumía. Intentó encontrar lagunas en el contrato. Buscó textos sobre el arrepentimiento, sobre cómo romper un pacto demoníaco. Pero Mefistófeles estaba siempre un paso por delante. Cuando Fausto intentaba rezar, el demonio aparecía y le recordaba que Dios no escuchaba a aquellos que habían renunciado voluntariamente a él. «Es demasiado tarde, doctor», le susurraba. «Has hecho tu elección». Su apariencia física comenzó a deteriorarse, a pesar del poder que manejaba. Se volvió paranoico. Se rodeó de un pequeño círculo de estudiantes y sirvientes, no por compañía, sino como un amortiguador contra el mundo exterior. Eran sus cómplices, hombres y mujeres atraídos por su poder, que vivían de sus milagros y lo protegían de sus enemigos. Pero incluso ellos podían sentir el miedo que emanaba de él, un miedo frío que se intensificaba con cada día que pasaba. En lugar de estar satisfecho con el conocimiento del universo, Fausto se dio cuenta de la trampa. Había preguntado a Mefistófeles sobre el infierno. El demonio le había respondido con una honestidad brutal. «El infierno no es un lugar, doctor, es un estado. El infierno es estar privado de la presencia de Dios. Y yo estoy en el infierno ahora, al igual que tú». Fausto se dio cuenta de que no había ganado el poder. Simplemente había cambiado una prisión por otra. Había cambiado la prisión finita del conocimiento humano por la prisión infinita de la condenación eterna. Los últimos años de su vida no fueron de triunfo, sino de frenética desesperación. Se mudó constantemente, de ciudad en ciudad, como si pudiera huir de su destino. Pero Mefistófeles siempre estaba con él, el recordatorio constante de la deuda. La gente ya no lo veía como un genio excéntrico. Lo veían como un hombre maldito, una figura de advertencia. El olor a azufre, que antes solo aparecía durante sus rituales, ahora parecía seguirlo a donde quiera que fuera, impregnando su ropa y su piel. La escalada del horror había sido interna. El mundo exterior veía los milagros y las demostraciones de poder. Pero solo Fausto experimentaba la verdadera tortura, la de un hombre que lo sabe todo, excepto cómo salvarse a sí mismo. Sabía exactamente cómo funcionaba el universo, y eso solo le hacía comprender más plenamente la magnitud de lo que había perdido. El poder ilimitado se había convertido en una jaula de oro, y el tiempo para escapar se estaba acabando. El terror que Fausto sentía en privado comenzó a filtrarse al mundo exterior. Ya no era solo un rumor, era un pánico moral. Las comunidades por las que pasaba no solo lo veían con asombro, lo veían con un miedo palpable. Se decía que dondequiera que Fausto dormía, las cosechas cercanas se marchitaban, la leche se agriaba
y los perros aullaban durante toda la noche. La gente cerraba sus puertas con llave no por temor a los ladrones, sino por temor al erudito visitante y la sombra antinatural que lo seguía. Figuras de autoridad que antes lo habían descartado como un simple charlatán, comenzaron a tomar nota de una manera mucho más seria. Martín Lutero, el propio padre de la Reforma, habló públicamente de Fausto. Lutero no lo llamó charlatán, lo llamó un instrumento del diablo. Vio a Fausto como la encarnación de la arrogancia humana que él mismo estaba combatiendo. Fausto, dijo Lutero a sus estudiantes, está poseído por el diablo, que usa sus talentos para realizar actos que nos asombran, pero que solo sirven para alejar a los hombres de Dios. Esta denuncia pública fue devastadora. Ya no era un erudito excéntrico, era un enemigo de la fe, un agente activo del infierno en la tierra. Philip Melanchthon, otro de los grandes reformadores y un hombre de ciencia, también conoció o al menos observó a Fausto. Melanchthon fue más analítico pero igualmente condenatorio. Habló de la forma en que Fausto usaba un espíritu familiar, un demonio llamado Mefistófeles, que tomaba la forma de un perro negro para realizar sus milagros. Para estos hombres de Dios, Fausto era una lección moral viviente. La investigación sobre Fausto, por lo tanto, no fue una investigación policial en el sentido moderno. Las autoridades civiles eran, en su mayoría, ineficaces contra él. ¿Cómo arrestas a un hombre que, según se dice, puede hacer que las paredes de la cárcel se derrumben o que tus armas se vuelvan contra ti? La ineficacia de las autoridades solo aumentaba el miedo. Si los magistrados no podían detenerlo y la iglesia solo podía advertir contra él, ¿quién podía? Estaba protegido por un poder que no respondía a las leyes humanas. El miedo se extendió como una plaga. Los padres usaban su nombre para asustar a los niños. Pórtate bien, o el doctor. Fausto vendrá por ti. Se convirtió en el hombre del saco del Renacimiento. Pero para un hombre, esta leyenda no era un cuento de hadas. Era una afrenta directa. Aquí es donde entra en juego una figura que a menudo se pasa por alto en la leyenda, pero que fue crucial en la época: el héroe o justiciero local. En cada pueblo había un sacerdote valiente, un noble piadoso o un magistrado que intentaba enfrentarse a él. Imaginemos una escena en una plaza de mercado. Fausto está demostrando su poder, quizás haciendo bailar a un burro sobre dos patas para deleite y horror de la multitud. De repente, un sacerdote local, armado solo con su fe y un crucifijo de madera, se abre paso entre la gente. Se para frente a Fausto y comienza a recitar el exorcismo en latín. La multitud se queda sin aliento, esperando ver un rayo divino o una explosión de azufre. Fausto, por supuesto, simplemente se ríe, y con un gesto hace que el crucifijo en la mano del sacerdote se caliente hasta que el hombre grita y lo suelta. Esta demostración de poder tenía un doble efecto. Humillaba al héroe local y demostraba la inutilidad de la fe convencional contra su poder pactado. Sin embargo, cada uno de estos enfrentamientos, aunque terminaran en victoria para Fausto, aumentaban la tensión. Estaba acumulando enemigos, no solo en el infierno, sino en la tierra. Cada sacerdote humillado, cada magistrado burlado, se convertía en un testigo más de su corrupción. Estaban recopilando un caso contra él, no para un tribunal humano, sino para el tribunal de la opinión pública y la historia. La verdadera investigación, sin embargo, estaba sucediendo dentro de la propia mente de Fausto. El tiempo se estaba acabando. De los 24 años, quizás solo quedaba uno. La paranoia se convirtió en un terror en toda regla. Según los relatos de sus pocos compañeros restantes, como su sirviente Wagner, Fausto dejó de dormir. Pasaba las noches caminando por su habitación, hablando solo, o más bien, discutiendo con alguien que nadie más podía ver. Las discusiones eran cada vez más desesperadas. Intentó arrepentirse. En uno de los relatos más trágicos del Faustbuch, el libro de cuentos popular publicado después de su muerte, Fausto intenta ir a una iglesia. Pero cada vez que se acerca al suelo sagrado, una fuerza invisible lo repele. Mefistófeles, ahora menos un sirviente y más un carcelero, le recuerda que el contrato es irrevocable. El arrepentimiento requiere la gracia de Dios, y Fausto había afirmado explícitamente que renunciaba a esa gracia. El cielo es para los que obedecen, le dice el demonio. Tú elegiste saber. La tensión era palpable para todos los que lo rodeaban. Su círculo íntimo comenzó a desmoronarse. Estos cómplices no eran malvados, eran débiles, atraídos por el poder y el dinero. Pero ahora veían el precio, veían el terror en los ojos del maestro, veían las sombras que se alargaban en su habitación, oían los susurros que no tenían fuente. Uno por uno, comenzaron a encontrar excusas para irse, dejándolo cada vez más solo con su miedo y su demonio guardián. El aumento de la tensión se manifestó físicamente. Fausto, que siempre había sido orgulloso de su apariencia, ahora parecía un hombre demacrado.
Sus ropas, aunque caras, colgaban de su cuerpo. Sus ojos estaban siempre inyectados en sangre por la falta de sueño. Había un olor constante a vino agrio y azufre a su alrededor. Se había convertido en una caricatura grotesca de sí mismo. El hombre que lo sabía todo, pero que estaba aterrorizado por lo único que no podía cambiar: el paso del tiempo. Llegó a Staufen. Era una ciudad pequeña, fuera del camino, en la Selva Negra. Quizás pensó que podría esconderse allí. Quizás estaba huyendo de un enemigo en particular. O quizás simplemente estaba cansado de huir. Alquiló una habitación en la posada Löwen bajo un nombre falso, según algunas versiones. Pero su reputación y la presencia oscura que lo acompañaba eran imposibles de ocultar. El posadero, Herr Löwen, lo reconoció, pero el dinero de Fausto era bueno. La noche antes de su muerte, Fausto hizo algo inusual. Reunió a los estudiantes y amigos que aún le quedaban. Les ofreció una cena suntuosa con el mejor vino y comida, todo conjurado, por supuesto. Pero su humor era sombrío. Les habló, no con arrogancia, sino con una desesperación escalofriante. Les confesó. Les dijo que su poder provenía del diablo, que había firmado un pacto con sangre y que su tiempo casi había terminado. Les advirtió que no siguieran su camino. Les rogó que se quedaran con él esa noche, que rezaran por él. Pero a medida que se acercaba la medianoche, un viento antinatural comenzó a aullar fuera de la posada, aunque la noche estaba en calma. La puerta de la habitación de Fausto comenzó a temblar en sus goznes. Aterrorizados, sus compañeros huyeron, encerrándolo en la habitación con su destino. «No me dejen», gritó. «No me dejen solo», pero el terror era demasiado grande. Corrieron y se encerraron en sus propias habitaciones, cubriendo sus oídos para no oír lo que vendría después. La revelación, por lo tanto, no fue un descubrimiento, sino una confesión. El propio Fausto les dijo a todos que su hora había llegado. El héroe o justiciero no era un hombre con una espada o una cruz. El único justiciero en esta historia era el tiempo mismo. Y la investigación no fue sobre si Fausto era culpable, él mismo lo admitió, sino sobre cuándo y cómo se cobraría la deuda. La tensión no era sobre si sería atrapado, era sobre qué forma tomaría el cobrador de deudas cuando finalmente llegara. Medianoche. La posada Löwen está en un silencio sepulcral, pero es un silencio tenso, a punto de romperse. Los huéspedes en las habitaciones contiguas están despiertos, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Saben lo que Fausto confesó en la cena. Están esperando. El viento que comenzó a aullar fuera ahora parece estar dentro del pasillo. Un viento frío que se filtra por debajo de las puertas, apagando las velas y trayendo consigo un olor nauseabundo a tumba y azufre. De repente la puerta de la habitación de Fausto comienza a sonar. No es un golpe educado, es un puñetazo. Un golpeteo rítmico y poderoso como si alguien estuviera usando una piedra de ariete. ¡Bum! 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 Los huéspedes oyen a Fausto gritar desde adentro. No es un grito de desafío, es un grito de terror abyecto. «Déjame en paz, todavía no. Un día más, solo una hora más». Su voz, normalmente tan llena de autoridad y arrogancia, ahora es el gemido lastimero de un animal atrapado. Los golpes cesan. Hay un momento de silencio absoluto, más aterrador que el ruido. Y entonces oyen la voz de Fausto de nuevo, pero está hablando con alguien. No pueden entender las palabras, pero oyen el tono. Está suplicando, negociando, llorando. Y luego oyen la otra voz, o más bien la sensación de otra voz. Un susurro bajo y sibilante que parece vibrar en la madera del edificio. Una respuesta que es fría, lógica e inflexible. Es la voz de Mefistófeles, el contable, explicando que los términos del contrato no son negociables. El infierno se desata. Los huéspedes oyen un estruendo ensordecedor desde la habitación de Fausto. Es el sonido de muebles pesados siendo lanzados como juguetes. El sonido de madera partiéndose, de vidrio estallando. Y por encima de todo, los gritos de Fausto. Gritos que se convierten en aullidos de dolor inimaginable. Suena como si un oso o una manada de lobos estuviera en esa habitación con él, destrozándolo miembro por miembro. El edificio entero tiembla. Un testigo, un estudiante que se había escondido en la habitación de al lado, contó más tarde que miró por el ojo de la cerradura. Dijo que no vio nada más que oscuridad, pero luego vio 2 puntos rojos de luz, como carbones encendidos, mirándolo fijamente. Gritó y se apartó, justo cuando la puerta de su propia habitación se combaba hacia adentro por la presión. El terror era tan intenso que varios de los huéspedes perdieron el control de sus vejigas. El olor a miedo se mezcló con el azufre. La violencia continúa durante lo que parece una eternidad, quizás una hora. Hay sonidos de golpes contra las paredes, tan fuertes que el yeso se agrieta en el pasillo. Hay un momento en que los huéspedes oyen un sonido de asfixia, un gorgoteo húmedo,
y luego un golpe final, un estruendo que hace que toda la posada se estremezca, como si un rayo hubiera caído dentro de la habitación. Y entonces, silencio, un silencio absoluto, pesado y antinatural. El viento se detiene. El olor a azufre es abrumador. Nadie duerme el resto de la noche. Se quedan acurrucados en sus habitaciones, rezando, temblando, hasta que los primeros y tímidos rayos del sol de la mañana atraviesan la penumbra. El amanecer trae un coraje falso. El posadero Herloven, armado con un atizador de la chimenea y seguido por 2 sirvientes aterrados, se dirige por el pasillo. El pasillo está lleno de escombros, yeso caído del techo y astillas de la puerta de Fausto. La puerta en sí ya no existe, está reducida a un montón de madera rota. El posadero se detiene en el umbral, con el atizador temblando en la mano. La escena que lo recibe es una de carnicería apocalíptica. La habitación está destruida. La cama está volcada y rota. El armario de roble macizo está incrustado en la pared opuesta. Pero lo peor es el estado del aire y las paredes. El aire es espeso, casi irrespirable, con el olor a azufre y sangre, y las paredes están cubiertas de manchas de hollín y una sustancia oscura. El Faustbuch lo describe gráficamente. El cerebro de Fausto estaba esparcido por la pared, porque el diablo lo había golpeado de un lado a otro, y allí, en el centro de la destrucción, está el cuerpo, o lo que queda de él. Es Fausto, pero apenas reconocible. Está contorsionado en una postura imposible. Sus miembros están rotos en múltiples lugares. Su cuello está torcido en un ángulo tan agudo que su cabeza mira hacia atrás. Pero lo peor son sus ojos. Sus ojos están abiertos, desorbitados, mirando fijamente la escena de su propia destrucción con una expresión de terror y sorpresa eternos. Es la cara de un hombre que ha visto el infierno, literalmente. Los sirvientes gritan y huyen. El posadero se santigua, retrocediendo de la habitación. La noticia se esparce por Staufen como un reguero de pólvora. Para cuando llegan los magistrados de la ciudad, ya hay una multitud reunida fuera de la posada, mirando en silencio aterrorizado la ventana rota de la habitación de Fausto. Los magistrados entran, ven el cuerpo y la habitación, y rápidamente declaran que fue un accidente alquímico. Es la única explicación que pueden ofrecer, que no admitiría que el diablo había estado en su ciudad, pero nadie les cree. La evidencia es demasiado abrumadora. La destrucción, el olor, el estado del cuerpo. Esto no fue una explosión química, fue un asesinato brutal, ritualista y sobrenatural. El clímax de la vida de Fausto no fue un debate filosófico, fue un acto de violencia cruda y primitiva. El cobrador de deudas había llegado no como un abogado con un contrato, sino como un depredador reclamando su presa. El pago final se había realizado y el alma de Johann Faust había sido cobrada. El cuerpo de Johann Faust no recibió un entierro cristiano. No podía. Dada la naturaleza de su muerte y su reputación de por vida, la iglesia local se negó a que sus restos profanaran el suelo sagrado. Fue un juicio inmediato y final, pronunciado no por un tribunal, sino por el pánico moral de la comunidad. Los magistrados de la ciudad, ansiosos por cerrar este capítulo aterrador, ordenaron que el cuerpo fuera retirado y eliminado lo antes posible. No se le dio la dignidad de un funeral. Se le dio la prisa de una eliminación de desechos peligrosos. Los sirvientes de la posada Loven, según se cuenta, se negaron a tocarlo. Tuvieron que traer a los hombres de más baja casta del pueblo, quizás los curtidores o los verdugos, aquellos acostumbrados a la muerte y al hedor, para que envolvieran los restos destrozados en una lona. Se dice que incluso estos hombres rudos trabajaron en silencio, con el rostro pálido, haciendo la señal de la cruz repetidamente. El cuerpo fue llevado en un carro sin marcar, en pleno día, para que todos lo vieran, y probablemente arrojado a una fosa común fuera de los muros de la ciudad. Para la ciudad de Staufen, la mancha permaneció. La posada Loven se convirtió en un lugar maldito. Durante años, la gente evitaría pasar por delante de ella por la noche. La habitación 3 o la habitación que fuera que él ocupó fue tapiada o purificada repetidamente, pero la historia, como el olor a azufre, se negó a desaparecer. La muerte de Fausto se convirtió en un evento que definió al pueblo, un punto oscuro en su historia que los peregrinos y los buscadores de emociones visitarían durante siglos, buscando sentir un eco del terror de esa noche. Casi inmediatamente la iglesia se apropió de la narrativa. La muerte espantosa de Fausto fue un regalo para los predicadores. En una era de agitación religiosa, con la Reforma desafiando la autoridad de Roma y el humanismo tentando a la gente con el conocimiento, la historia de Fausto era la herramienta de propaganda perfecta. Se convirtió en el cuento moral número 1 de Europa. ¿Ves?, tronaban los sacerdotes desde el púlpito. Esto es lo que le sucede a un hombre que busca conocimiento más allá de lo que Dios permite. Esto es lo que le sucede a la arrogancia. El infierno es real y está esperando.
La historia se extendió más rápido que cualquier plaga. Impulsada por los miedos de la época y la fascinación por lo macabro, la leyenda de Fausto creció con cada narración. Los detalles se volvieron más gráficos, los milagros más grandiosos y el final más infernal. El hombre histórico Johann Georg Faust, un probable charlatán y alquimista errante, estaba desapareciendo, siendo consumido por la sombra titánica del mito que él mismo había ayudado a crear. Ya no era un hombre, era un arquetipo. Unas décadas después de su muerte, en 1587, esta leyenda oral se solidificó. Un editor anónimo en Frankfurt publicó el Historia von der Johann Fausten, conocido hoy como el Faustbuch. Este libro fue un éxito de ventas instantáneo. Era el equivalente del siglo XVI a un thriller de terror viral. Recopilaba todos los rumores, todas las hazañas mágicas, todos los debates teológicos con Mefistófeles y, por supuesto, la descripción gráfica y sangrienta de su cobro final. Este libro fue el que cimentó la historia en la conciencia occidental. El Faustbuch fue crucial porque no solo contaba una historia de terror, proporcionaba una justificación teológica. Pintaba a Fausto como un hombre malvado pero trágico, un genio que usó su intelecto para rechazar a Dios y abrazar al diablo. Era una advertencia directa contra el intelectualismo, el humanismo y la ambición personal. El mensaje era simple: sé un buen cristiano, obedece a la iglesia y no hagas demasiadas preguntas o terminarás como Fausto, con tu cerebro esparcido en la pared por el diablo en persona. La historia era demasiado poderosa para quedarse solo en Alemania. Cruzó el Canal de la Mancha, donde llegó a manos de un joven y brillante dramaturgo en Londres, Christopher Marlowe. Marlowe vio en el Faustbuch algo más que un cuento moral. Vio una tragedia humana profunda. Su obra, La trágica historia del Dr. Fausto, escrita alrededor de 1592, tomó la cruda historia de terror y le dio profundidad psicológica. El Fausto de Marlowe es un héroe trágico renacentista, consumido por su deseo de poder, pero también capaz de un arrepentimiento desgarrador. La obra de Marlowe inmortalizó la escena del pacto y el monólogo final de Fausto, donde suplica al tiempo que se detenga mientras espera el cobro. Oh Fausto, ahora no tienes más que una hora de vida, y luego serás condenado para siempre. Esta adaptación solidificó a Fausto como una figura literaria, un símbolo de la ambición humana que se atreve a desafiar a Dios. El charlatán alemán se había convertido en un titán de la literatura mundial, un espejo oscuro de la era del Renacimiento. Y luego, siglos después, la leyenda fue recogida por el gigante de la literatura alemana, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe trabajó en su Fausto durante la mayor parte de su vida, publicando la segunda parte poco antes de su muerte en 1832. El Fausto de Goethe es una obra filosófica monumental. Su Fausto es diferente. No es un villano, sino el símbolo de la lucha humana moderna. Es el hombre insatisfecho con los límites del conocimiento, que busca la experiencia trascendental a cualquier precio. Goethe introdujo la idea de la apuesta. Mefistófeles no hace un pacto simple con Fausto. Hace una apuesta con Dios, similar a la historia de Job, de que puede corromper el alma inquieta de Fausto. Y crucialmente, al final del Fausto de Goethe, el alma de Fausto se salva. Es redimido por su esfuerzo constante y por el amor, simbolizado por Gretchen. Goethe transformó el cuento de terror medieval en una profunda reflexión sobre la modernidad, la ambición y la redención. Gracias a estas adaptaciones, el nombre Fausto se ha convertido en algo más que una leyenda. Es un adjetivo. Un pacto fáustico es un término que usamos hoy en día para describir cualquier trato en el que una persona sacrifica su integridad moral o sus valores a largo plazo por una ganancia inmediata, ya sea poder, riqueza o éxito. El médico alemán del siglo XVI se ha vuelto inmortal, no de la manera que él quería, sino como un símbolo eterno de la ambición humana y su precio. Pero aquí es donde debemos detenernos. Debemos rebobinar, alejarnos de los escenarios de teatros y las bibliotecas filosóficas y volver a esa habitación ensangrentada en Staufen. Debemos enfrentar la ambigüedad que la historia ha blanqueado. ¿Qué sucedió realmente esa noche? Porque la leyenda, por poderosa que sea, es solo una versión de la historia. Y hay otra versión, una versión mucho más mundana, pero quizás igualmente escalofriante en su propia banalidad. La ambigüedad central de Fausto reside en esta pregunta. ¿Fue un mago real que fue cobrado por el diablo o fue simplemente un hombre? Un charlatán, un estafador y un alquimista aficionado que murió de una manera mucho más terrenal. Esta es la tensión que hace que su historia sea tan duradera. No sabemos con certeza dónde termina el hombre, Johann Georg Faust, y dónde comienza el monstruo, el Dr. Fausto de la leyenda. Consideremos la alternativa. Fausto era conocido como un philosophorus errante, pero muchos de sus contemporáneos, como Johannes Trithemius, lo llamaron un vagabundo, un charlatán y un sodomita.
Se jactaba de poderes que a menudo no podía demostrar. ¿Recuerdan el intento fallido de volar en Venecia? Es posible que toda su carrera fuera una serie de estafas, mezcladas con un conocimiento genuino de la medicina herbal y la astrología, que usó para impresionar a los crédulos. Era un experto en alquimia. La alquimia, en el siglo XVI, era una ciencia de ensayo y error. Era peligrosa. Los practicantes trabajaban regularmente con mercurio, arsénico, pólvora y otros compuestos volátiles en espacios cerrados y mal ventilados. Una explosión accidental en un laboratorio de alquimia no solo era posible, era probable. ¿Podría la destrucción en la habitación de la posada Löwen haber sido simplemente eso? Un experimento que salió terriblemente mal. Una explosión química podría explicar la destrucción, el hollín en las paredes, el cuerpo mutilado y las quemaduras. El famoso olor a azufre es particularmente revelador. El azufre era un componente clave en la alquimia, uno de los tria prima o tres principios, y por supuesto un componente clave de la pólvora. Una explosión de un compuesto a base de azufre explicaría perfectamente el olor que los testigos reportaron, sin necesidad de invocar al diablo. La historia del pacto también podría tener una explicación racional. Fausto era un hombre arrogante. Es completamente plausible que él mismo iniciara el rumor de que tenía un pacto demoníaco. ¿Por qué? Porque en una era de superstición, ¿qué mejor manera de impresionar a los clientes, asustar a los rivales y construir una reputación mística que afirmar que tienes al infierno de tu lado? Pudo haber sido la última estrategia de marketing. Se vendió a sí mismo como el hombre que vendió su alma. Si este es el caso, la tragedia es aún más irónica. Fausto cultivó una reputación de ser un poderoso nigromante, pero en realidad solo era un hombre jugando con químicos peligrosos que no entendía completamente. Murió no por el cobro del diablo, sino por su propia incompetencia o mala suerte. Fue víctima de su propia arrogancia, de una manera mucho más literal. La explosión lo habría matado, y su cuerpo mutilado habría sido encontrado por los sirvientes. ¿Pero qué hay de los gritos? ¿Los sonidos de lucha? ¿La voz que le respondía? Esto también podría tener una explicación. Fausto no viajaba solo. A menudo tenía un asistente o un estudiante como Wagner, o quizás tenía rivales. El mundo de los alquimistas y astrólogos errantes era competitivo y despiadado. Es posible que Fausto no muriera en un accidente, sino que fuera asesinado, quizás por un cliente insatisfecho, un rival celoso o incluso un sirviente que intentaba robar sus fórmulas. Imaginemos que un rival entró en su habitación esa noche. Hubo una pelea. Fausto gritó pidiendo ayuda. Los muebles fueron volcados. En la lucha, los químicos en la habitación, quizás almacenados precariamente, fueron derribados, se mezclaron y explotaron, matando a Fausto e hiriendo o ahuyentando a su atacante. Los huéspedes, aterrorizados en la oscuridad, habrían oído la pelea, los gritos y la explosión, y sus mentes supersticiosas habrían llenado los vacíos con la única explicación que conocían: el diablo. Y luego está la Iglesia. La Iglesia en 1541 estaba en una lucha de vida o muerte contra la Reforma. Necesitaban villanos. Necesitaban pruebas del poder de Satanás para mantener a la gente en línea. Cuando la noticia de la extraña y violenta muerte del notorio blasfemo Johann Faust llegó a sus oídos, ¿no la habrían aprovechado? Fue un acto magistral de propaganda. Tomaron un accidente industrial o un asesinato sórdido y lo convirtieron en una poderosa lección teológica. La muerte de Fausto fue la tormenta perfecta de ambigüedad. Tenías un hombre que afirmaba activamente tener poderes demoníacos. Tenías una muerte increíblemente violenta y extraña que desafiaba una explicación fácil. Y tenías una autoridad religiosa que estaba desesperada por usar esa muerte como un arma de propaganda. Estos tres elementos se combinaron para crear una leyenda tan poderosa que eclipsó por completo la verdad mundana. Al final, la verdad se ha perdido en las sombras de la historia. El cuerpo de Johann Georg Faust se descompuso en una tumba anónima hace mucho tiempo. Los registros de la posada, si es que alguna vez existieron, se han quemado. Todo lo que queda es el mito. Y el mito es quizás más real que el hombre. Nos deja con una pregunta escalofriante y sin respuesta, suspendida entre dos posibilidades aterradoras. ¿Qué es más aterrador? Un universo donde un hombre puede literalmente firmar un contrato con su sangre, convocar a un demonio llamado Mefistófeles y ganar 24 años de poder antes de ser arrastrado gritando al infierno. Un mundo de reglas sobrenaturales, donde el diablo camina físicamente por la tierra y cobra sus deudas de una manera tan brutal y tangible, dejando un cuerpo destrozado como recibo. ¿O es más aterradora la otra opción? Un universo sin reglas, un universo frío e indiferente, donde no hay diablo, ni pacto, ni magia.
Un mundo donde un hombre, en su desesperada búsqueda de significado y poder, puede vivir una vida de engaño, arrogancia y blasfemia, solo para morir en la oscuridad, en una posada anónima, ya sea por una explosión química aleatoria o por la violencia sin sentido de otro hombre. Un mundo donde el infierno no es un lugar, sino la irrelevancia y el olvido. Esta es la ambigüedad que yace en el corazón de la leyenda de Fausto. No sabemos si su alma fue cobrada por un demonio o si su cuerpo simplemente explotó. Y es esta tensión, esta incapacidad de saber si el horror fue sobrenatural o trágicamente humano, lo que ha mantenido su historia viva, susurrada en la oscuridad durante casi 500 años. La leyenda nos obliga a mirar nuestro propio reflejo oscuro y preguntar, ¿cuál es el precio de nuestra ambición? Su legado, por lo tanto, no es solo literario o filosófico, es un legado de terror. Ya sea que creas en el diablo o no, la historia de Fausto nos recuerda que hay fuerzas en el universo y dentro de nosotros mismos que son peligrosas de desatar. Nos recuerda que la arrogancia tiene un precio y que algunos contratos, una vez firmados, no pueden romperse. La posada Löwen sigue en pie en Staufen hoy, un recordatorio silencioso de la noche en que la leyenda y la realidad colapsaron. La figura histórica de Johann Faust desapareció, consumida por completo por la historia que él ayudó a crear. Fue un hombre que vivió en el filo de la navaja entre dos eras, la fe medieval y el humanismo renacentista. Su tragedia fue que intentó dominar ambos mundos y al final fue destruido por ellos. Ya sea que su alma esté en el infierno o su cuerpo en una tumba anónima, su nombre ha alcanzado la inmortalidad que tanto anhelaba, pero no como un dios, sino como una advertencia. El eco de su último grito en esa posada resuena a través de los siglos. Es un eco que nos advierte sobre los atajos hacia el poder, sobre el conocimiento que corrompe en lugar de iluminar. El legado de Fausto es la pregunta que todos debemos hacernos cuando nos enfrentamos a una tentación. ¿Vale la pena? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio final por una ganancia temporal? Su historia, ya sea real o fabricada, nos grita desde 1541 que la respuesta es, y siempre será, no. Y así, el erudito que quería controlar el universo se convirtió en un cuento para asustar a los niños, en el protagonista de obras de teatro y en el símbolo de la ambición desmedida. La ironía final es que al buscar un poder ilimitado, Fausto se convirtió en un prisionero eterno, no de Mefistófeles necesariamente, sino de su propia leyenda. Quedó atrapado para siempre en esa habitación de Staufen, reviviendo su brutal final noche tras noche en la imaginación colectiva de la humanidad. La justicia para Fausto nunca llegó. No hubo un juicio humano por sus crímenes, y si hubo un juicio divino no podemos conocer su veredicto. Lo único que queda es la narrativa, y en la narrativa él es el arquitecto de su propia destrucción. Su castigo no fue solo la muerte, sino la pérdida total de su identidad, absorbida por la misma oscuridad que trató de controlar. Es un legado de poder, sí, pero también de la más absoluta y eterna derrota. La historia de Johann Georg Faust, ya sea la de un hombre real o la de un mito, sobrevive por una razón. Nos obliga a hacernos la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuál es el precio de nuestra ambición? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por el conocimiento, por el poder o simplemente por dejar una marca en el mundo? Fausto creyó que 24 años eran una eternidad, pero descubrió, en el horror de una posada alemana, que el tiempo siempre se acaba. Es una pregunta que no desapareció en 1541, resuena hoy, en cada atajo que tomamos, en cada dilema moral que enfrentamos. Nosotros, aquí, no tenemos las respuestas definitivas. No podemos decirles con certeza si fue un demonio lo que destrozó esa habitación o si fue la explosión de la propia arrogancia humana. Pero creemos que estas historias deben ser contadas. Estas leyendas sombrías, nacidas en la frontera borrosa entre la historia y el infierno, son los espejos más oscuros de la humanidad. Nos muestran de qué estamos hechos, qué tememos y qué somos capaces de hacer en nuestra desesperación por trascender. Si tú también crees que estas historias merecen ser sacadas de las sombras, esto es lo que puedes hacer. Si es tu primera vez aquí, o si has estado acechando en las sombras con nosotros, te invitamos a unirte a esta exploración. Suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos ayudas a crecer, sino que te unes a una comunidad que entiende que la historia no siempre es limpia y heroica. A veces está cubierta de sangre y azufre. Tu suscripción es una señal de que no tienes miedo de mirar fijamente al abismo y preguntar qué hay al otro lado. Es la primera firma en nuestro propio pacto de curiosidad. Si este viaje a la Alemania del siglo XVI te ha provocado un escalofrío, si te ha hecho pensar, si ha hecho que tu corazón lata un poco más rápido en la oscuridad, déjanos un me gusta. Es la forma más rápida de decirnos que este es el tipo de contenido que quieres ver. Cada me gusta es un faro en la oscuridad que nos guía hacia la siguiente leyenda,
hacia el próximo misterio enterrado. Nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y nos da la fuerza para seguir cavando en las tumbas olvidadas de la historia. Pero lo más importante, queremos escuchar tu voz. Queremos leer tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué crees que pasó realmente en la Posada Loven? ¿Estás del lado de la ciencia creyendo que fue un trágico accidente alquímico o un asesinato mundano? ¿O sientes en el fondo de tu ser que una fuerza sobrenatural y malévola vino a cobrar una deuda esa noche? ¿Fue Fausto un charlatán o fue un verdadero nigromante que pagó el precio final? No hay respuestas correctas, solo teorías en la penumbra. La sección de comentarios es nuestro propio salón de debate, nuestra propia taberna a medianoche donde discutimos lo prohibido. Cuéntanos qué parte de la historia te dio más escalofríos. ¿Conoces otras leyendas de pactos demoníacos que deberíamos investigar? Tu participación es lo que da vida a este canal. Cada comentario añade otra capa al misterio y nos recuerda que no estamos solos en nuestra fascinación por lo oscuro. Así que deja tu huella, tu teoría, tu miedo. Queremos leerlo todo. Y para asegurarte de que nunca te pierdas el próximo descenso, activa la campana de notificaciones. La historia está llena de puertas cerradas y habitaciones tapiadas, y planeamos abrirlas todas. Activar la campana es como llevar un amuleto. Te avisará en el momento exacto en que una nueva historia emerja de la niebla. El próximo video podría ser aún más oscuro, y no querrás enfrentarlo solo ni tarde. Es la única manera de asegurarte de ser el primero en llegar a la escena del próximo misterio. La historia de Fausto nos enseña que el conocimiento siempre tiene un precio. Afortunadamente aquí, el precio de unirte a nosotros es mucho menos, eterno. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias, seguir investigando los rincones más oscuros de nuestro pasado. Cada suscriptor, cada comentario, cada me gusta, es una vela que nos ayuda a mantener a raya la oscuridad, o quizás solo nos ayuda a verla con más claridad. Apreciamos a cada uno de ustedes que se atreve a mirar con nosotros. Recuerda que la historia que nos cuentan en los libros de texto es solo una fracción de la verdad. La verdadera historia, la más interesante, a menudo se escribe con sangre, se susurra con miedo y termina en tragedia. Nosotros estamos aquí para leer entre líneas, para encontrar el horror que se esconde justo debajo de la superficie de la realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a la noche final del Dr. Fausto. Sigue cuestionando, sigue explorando y mantente alerta. Porque, como siempre decimos, hay más cosas en las sombras de la historia de las que tu profesor te contó, y la mayoría de ellas están esperando a que alguien las encuentre.